En Hebreos 4 es el texto que nosotros estaremos viendo en esta mañana. Hebreos 4 del 1 al 13, y lo vamos a ir viendo por partes. Les quiero primero dar como un resumen. Seremos más bienaventurados cuando la meta de nuestra vida tenga perspectiva eterna. Y yo quiero lanzarle una pregunta para que mientras predico vayamos pensando un poco. ¿Estará siendo olvidada la meta en estos tiempos? Ve pensando en esto. La palabra de Dios aquí en Hebreos 4 nos habla de un reposo para el pueblo de Dios. Y reitera mucho esta carta sobre el Antiguo Testamento y recuerda el autor, que realmente a ciencia cierta no sabemos quién es, pero reitera sobre la tentación en el desierto. Cómo se disgustó el Señor con esa generación hasta el punto de decirles, no entrarán en mi reposo. Qué tremendo esto. Aquellos que salieron de Egipto y muchos quedaron en el desierto. Vamos a leer ahí Hebreos 4 del 1 al 3. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y comienza diciendo, temamos. Si no hay temor de Dios, todo lo que hacemos parece bueno a nuestro entender. Todo lo que yo hago, si no lo hago por temor y por amor al Señor. Estos de los cuales está hablando Hebreos, ya habían escuchado las buenas nuevas, como nosotros. Pero parece que algunos estaban por devolverse del cristianismo y de lo que habían aprendido y creído de Cristo. Quizás las dificultades en que estaban viviendo le tapaban la realidad de la promesa de Dios. Y yo creo que es muy parecido a esta época, que con tantas dificultades y con tantos problemas nos olvidamos que las promesas están ahí para nosotros. El pueblo dudó de las promesas porque como que se estaban tardando. Y a veces nosotros pensamos lo mismo. Estamos con la promesa de la esperanza, pero a veces como que decimos, wow, Señor, pero es que como que no la estamos viendo. Pero Dios siempre cumple sus promesas. El versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En ese día, en Génesis, parecía como que se había terminado la creación. Sin embargo, el Señor reposó porque vio que todo lo que había hecho era bueno. Y yo creo que ahí era que comenzaba la cosa. Todo era bueno. El sexto día, ya como medio de lo último, hizo al hombre. Y entonces lo dice, pero entonces el Señor hizo al hombre como la Chu, como decía uno cuando era muchacho. No, nos creó como el primero. ¿Por qué? Porque Dios preparó el agua, preparó la luz, preparó las hierbas, por su palabra el sol, la luna, las estrellas, la producción de peces, la producción de aves, todo ser que se mueve, todo ser viviente.
todo en su especie, ¿verdad? Con su género y su función. Y entonces, en el versículo 26 de Génesis 1 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Oiga, qué privilegio que tiene usted y tengo yo. A la imagen y semejanza de Dios no es cualquier cosa. Lo que Dios hizo fue preparar el escenario para que nosotros fuéramos bienaventurados, viviéramos bien y viviéramos felices. Y es más, dijo, y que el hombre se enseñoree de todo. Eso fue lo que hizo Dios. Ahí está en plural, porque estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto es un indicio de la Trinidad que nosotros creemos. Entonces, cuando vemos que todo está hecho, ahora, en este tiempo, el hombre le quiere dar la gloria a la Madre Tierra. Qué cosa esta, ¿eh? Cuando Dios, cada cosa que hacía, decía, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios. ¿Con qué agrado hizo Dios todo? ¿Sabe? En su escala, Dios nos dio el 100%. Lo hizo todo para que nosotros fuéramos felices. Y estuve en ese capítulo de Génesis, cuando ustedes puedan lo leen, 6 veces dice, y vio Dios que era bueno. Pero cuando hizo el hombre, lo bendijo Dios. Bendición de Dios sobre tu vida. Amén. ¿Cuánto pasamos nosotros por alto todo lo que tenemos? Y vemos las plantas y vemos todo y lo vemos tan normal. Si en algún momento podemos decir, esto lo hizo Dios para mí. Esto lo hizo Dios a causa de mí. Esto lo hizo Dios para que yo tuviera todo, provisión y todo, y nada me hiciera falta. Para que tuviera en mi espacio lo que iba a necesitar. Entonces, siendo suya, hechura suya, ¿cómo nosotros reposamos en Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuándo reposas en Dios? ¿Y cómo? Piensa un poquito. Te voy a dar un indicio. Reposamos en Dios cuando su palabra es suficiente, cuando la obedecemos, cuando creemos en sus promesas y cuando permitimos que Él nos moldee. Ahí entonces nosotros reposamos en Dios. La palabra de Dios es suficiente. Si la leemos, si la asimilamos, si la amamos y si la guardamos. Pero ¿cómo vamos a conocer la palabra si no la leemos? Piensa un poquito. Tú eres cristiano. Tú el que está aquí es cristiano. ¿Cuántos días no reposas tu espíritu leyendo la palabra? Piensa. ¿Cuántos días no te tomaste 15 minutos para orar? ¿Cuántos días no creíste que a pesar de la dificultad, Dios va a cumplir la promesa y el propósito en ti? Piensa un poquito en esto. Porque muchas veces estamos, ay, sí, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo estoy cristiano, pero ¿cuánto nos falta el reposo de Dios en nuestras vidas? Aquellos que se le había anunciado esta promesa y estas buenas nuevas, quedaron en el desierto por causa de la desobediencia, por causa de no creer que el Dios que lo mantuvo con la nube y con la columna de fuego era un Dios veraz. Y quedaron simplemente en el desierto. Pero quiero leer el versículo 7, que dice, y otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios es un Dios de oportunidades. Y dice Dios, hoy determina un día. Y es lo que la palabra quiere, que quede en nuestros corazones, que hay un día. Y este día es hoy. Que Dios
quiere que no sea endurecido nuestro corazón, que oigamos su voz, que nos habla Dios en cada momento, que necesitamos de Él, que necesitamos reposar en Él y no en nuestros propios pensamientos, porque el ser yo misma me está haciendo mucho daño. ¿Cómo están nuestros días? ¿Cómo está mi hoy? Miren, hermanos, en este giro del tiempo, yo estaba leyendo el otro día que hay un científico alemán que ha descubierto que el día tiene 16 horas, que la rotación de la Tierra va muy rápido y que el día realmente tiene 16 horas. Nosotros creemos que son 24, pero él dice, que ha estudiado un poco, que son 16. Se están acortando los días. ¿Eso se le parece a algo? Para él es una noticia nueva, pero para nosotros no. Porque la palabra dice que por amor a sus escogidos, los días serían acortados. Entonces, vámonos a poner en 16 horas. De estas 16 horas, ¿cómo está dividido tu día? ¿Cómo es que vas haciendo las cosas? Poco a poco. Vamos a ver estas horas, las horas que pensamos en lo que hicimos ayer, que ya pasó, y nada podemos resolver más que tenerlo como un trampolín para saltar nuestros errores. Ya lo que pasó, pasó. Otras horas las dedicamos al futuro, pero mañana está en la mano del Señor. Vamos a ver qué es lo que Él nos dice. Y hay otras que las dedicamos solo al presente. Vamos a reposar en el Señor hoy, a creer en sus promesas, porque lo que Él ha dicho para mañana, Él lo va a hacer. Lo que nosotros no podemos inventar por ahí, que mañana esto y esto y esto. Hagamos nuestros planes, pero vamos a ponernos en reposo en el Señor, porque tal vez no haya mañana, para algunos. Yo pienso que para mí sí. Yo creo que debemos detenernos un poquito y contemplar lo realizado. Que nosotros vayamos chequeando nuestros pensamientos, nuestras acciones. ¿Qué está pasando en mi presente hoy? Yo puedo decir hoy, como dijo Dios, que lo que he hecho, lo que he pensado es bueno. Porque a veces vienen pensamientos que no lo son tanto. Necesitamos tener pensamientos buenos. Necesitamos que Dios trabaje en nuestras mentes para no caer en tentación. Dice, estábamos hablando el miércoles en la clase de teología sobre el arrepentimiento. Los que están aquí saben. Y todo esto estaba basado en los primeros capítulos de Mateo. Conocimos bastante sobre dos grupos religiosos que existían en el tiempo del Señor, los fariseos y los saduceos. Y estuvimos analizando hoy e identificando algunas características de ellos en algunos estratos de la sociedad, incluyendo la iglesia. Y hacíamos una pregunta que honestamente no la hacíamos nosotros, sino el tutor del libro. En nuestra condición personal, hoy, ¿nos llamaría Jesús discípulos u opositores en su reino? Puedes pensar eso y llevarte esta meditación. ¿Cómo te consideras? ¿O cómo tú crees que Jesús te llamaría? ¿Discípulo u opositor? Habían fariseos, habían saduceos, iban a bautizarse con Juan y todo, pero estos grupos que estaban ahí con Jesús, con Juan, y que eran los que estaban delante, también eran opositores del reino. Y hay muchas formas para ser opositores del reino. Cuando nuestra perspectiva no es eterna,
cuando todo lo que yo digo es en contra de lo que está pasando, sobre todo en el pueblo de Dios. Cuando todo es molestia y cuando nadie hace nada, pero yo tampoco. Solamente yo digo que nadie hace nada, pero ¿qué yo hago? Nos oponemos tanto a lo que Dios quiere hacer que en vez de cristianos somos opositores del reino. Y vamos a pensar en esto, porque Dios en su escala nos dio el 100% del servicio. ¿Y el servicio nuestro cómo va? En mi día a día, en esas 16 horas, ¿cómo está mi servicio para Dios? La mitad en pensamiento de qué va a pasar, la otra mitad en lo que los otros no hicieron, y todo yo lo voy reflejando en otros y no en mí. ¿Qué estamos nosotros creando para el bienestar de otros? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué le estoy dando al Señor? ¿Estoy reteniendo mi confianza del principio cuando conocí a Cristo? Cuando todo era lindo, cuando todo era hermoso en Jesucristo, en ese primer amor. ¿Y por qué se ha perdido? ¿Qué es lo que me ha quitado a mí? Y siempre vamos a tener la respuesta, el otro, y tú con Cristo. Y mi relación con Cristo. Ahí es que debe estar centrada nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro servicio y nuestro ser. Dios siempre está trabajando para nuestro bienestar, nuestro cuidado, nuestra ayuda, nuestra bendición y nuestro reposo. Por tanto, vamos nosotros a hacer lo mismo, porque lo que estamos aquí debemos reflejar a Cristo, debemos hacer lo que Dios hace, porque por eso es que Dios nos dejó su palabra. De lo contrario, día a día nos fuera dando un chin. Él dejó su palabra. ¿Y creemos en ella o no creemos? ¿O vamos a estar creyendo a media y a según y de acuerdo a lo que me digan? Ya no somos niños y menos fluctuantes. Nosotros necesitamos crecer y nadie crece si no echa raíces. Nos dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestras vidas están a la luz de la palabra de Dios, no está escondida. Así que si cree que está escondida, la mala noticia es que no. O la buena noticia. Porque mejor estar a la luz de la palabra de Dios y no escondido en la oscuridad del diablo, que el Señor los reprenda. Entonces vamos a entrar en lo que Dios quiere que nosotros entremos. Pertenecer a este pueblo, confesar a Jesucristo. De igual manera Dios tiene la expectativa de que sus hijos correspondan igual que lo ha hecho, con la misma calidad, el amor, la entrega, el servicio y realizar cada detalle. Que la excelencia de nuestro servicio sea lo que nos motive a nosotros a no que me vean, sino a que Dios me vea. Que nosotros, como hijos de Dios, pensemos siempre en lo que dice la palabra. Que cuando Cristo venga a buscar a su pueblo, podamos nosotros levantar nuestras manos y decir, aquí estoy, Señor, he hecho lo que tú quieres que yo haga. Hice todo, Señor. Pero no que cada vez que Dios nos pide algo, ay, hoy no, mañana, o si hubiera sido ayer, porque yo hoy estoy en depresión, porque yo hoy no tengo tiempo, porque yo hoy tengo un figureo, porque yo tengo... Es hoy el día que Dios te llama a servirle. Es hoy, porque el día del Señor
vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo es que viene. Ojalá sea hoy. Pero esta alerta de hoy es a temer a Dios. A temer a Dios, como si viniera un terremoto y te lo avisaran. Qué tremendo, ¿verdad? Tener que hablar hoy de tantas advertencias. Pero Dios sí sabe por qué. Dios sí sabe. La información de todo lo que está pasando, todo lo que nosotros seamos en Cristo, lo que nosotros queremos ser en Cristo, es la palabra, la única que nos da como el sendero. Nosotros lo que yo quiero ser en Cristo tengo que verlo a través de la palabra. No puedo buscarlo en otro, porque tal vez el otro tenga una perspectiva diferente de lo que tiene Dios. Entonces Dios es nuestra fuente, vamos a la fuente. Que no seamos nosotros de lo que cae en el desierto por causa de la desobediencia, como aquel pueblo que duró 40 años dando vueltas y no entró a la tierra prometida. Qué pena, ¿verdad? 40 años dando vueltas, pero hicieron mucho lo contrario de lo que exhortaba el Señor. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario de lo que nos exhorta la palabra. 40, 50 años, 35, 10 o 20, y que nos quedemos en el desierto. ¡Qué pena! Así que ya no son mis años. Lo que tenemos es que meternos en la palabra, en la exhortación que ella nos da. Miren, la información de lo que pasa afuera y de lo que pasa dentro de la iglesia. Digo dentro porque muchos adentro se apartan de la verdad y hacen contrario a lo que la palabra de Dios le dice. Muchos dentro, qué pena. Y hay otros que piensan que mejor tener un turismo eclesiástico porque así resuelvan su problema. Y el problema es interno. No es la iglesia. No es aquí, allí, y van allá. Ay, porque ahorita hay música. Ay, aquella iglesia. No, la fiebre no está en la sábana, mi hermano. La fiebre está en que como estos conocían la historia de Cristo, pero no conocían a Cristo. Conocen a un Cristo histórico, pero no se meten con Cristo en la palabra. Y yo creo que a muchos les pasa lo mismo, que no conocen al Señor de la palabra, sino solamente al histórico. Y nosotros necesitamos meternos ahí y preguntarle en cada decisión y acción, Jesús, ¿qué tú harías en esta situación o en esta tentación? Porque los impulsos y los instintos son más fuertes que el amor y el temor del Señor muchas veces. Tengo un impulso a hacer algo o a decir algo, lo digo y después la consecuencia, Señor, pues yo no quería decirlo, pero lo dijiste. Y dañaste y ofendiste y no pediste perdón. Entonces vamos a entrarnos ahí, porque queremos ser todos bienaventurados y queremos pasar nuestra vida y nuestras decisiones, chévere, todo con el Señor, pero hermano, nuestras decisiones y nuestra vida tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así no vamos a perder el tiempo y no se lo vamos a hacer perder a otros, jugando a ser cristiano. Esto no es jugar a ser cristiano, esto es ser. Y usted es a través de la palabra. Cualquiera puede caer en tentación, lo dice la palabra, y pecar y arrepentirse y volver a la senda. Pero vivir dentro del pecado no es parte de la naturaleza de Dios. No es lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Nosotros ya tenemos que enfocarnos cada uno. Y como dice la palabra, hijitos, no pequéis. Pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. Pero usted no va a tener un abogado eternamente ahí. Dile esto, y dile lo otro, y dile lo otro. No puede ser. Tenemos que resolver asuntos con Dios. En un momento le llevaron una mujer al Señor que había sido pecadora
Según la ley hay que apedrearla. El Señor no la apedreó. Todo el mundo se fue porque todo el mundo tenía una cola que le pisaran. ¿Y dónde están los que te acusan? No, se fueron. Yo no te acuso. Vete y no peques más. Pero la gente lo deja hasta ahí. El Señor le dijo otra cosa, para que no te pase algo peor. Entonces, qué bueno. No peques más. Chévere. Ay, Señor, ya me perdonó, qué bueno. Para que no te pase algo peor. Entonces, la información crea pánico muchas veces. Pero si nosotros nos preparamos en la palabra, podemos estar confiados. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, Dios nos sostiene y quiere el Señor que nosotros seamos bienaventurados, que mantengamos la meta, que mantengamos nuestra perspectiva de la patria celestial, porque somos ciudadanos del cielo. Aquí estamos de paso. Y quiera tú o no quiera, Cristo viene. Entonces, ¿qué va a pasar con nosotros si no tenemos la perspectiva eterna? Cada día, en el hoy, hermano. Y quiero enfatizar en esto, en el hoy. Es hoy mi día. Es hoy mi oportunidad de estar metida en Cristo. Es hoy de estudiar la palabra. Es hoy de orar por las situaciones que me pasan a mí, que pasan a mis hermanos, a mi familia, a los que están afuera, a los que están en eminencia. Es hoy. No perdamos tanto tiempo. ¿Qué le pasó a la gente cuando estaba en el desierto? Que perdieron tiempo pensando en lo que tenían en Egipto. Perdieron tiempo y no pensaron que iban caminando bajo la sombra. ¡Qué bien! ¿Y quién te está poniendo la sombra? La gloria de Dios. Y a pesar de que eran como eran, con un corazón tan duro, Dios lo llevaba bajo su sombra. A pesar de eso, Dios le iluminaba la noche. Ese es Dios. Ese es el Dios que yo conozco. Que a pesar de las pruebas, a pesar de las cosas, de las malas decisiones, me extiende su mano y me levanta. Y yo quiero dejar unas 7 bienaventuranzas que nos habla el libro de Apocalipsis. El Señor quiere que pensemos en nuestra patria celestial. Y estas bienaventuranzas nos pondrán un poquito a pensar. No voy a predicar de cada una, así que tranquilo, pueden reposar, porque será para otro mensaje. Pero sí que está la primera en Apocalipsis 1:3 y dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Guardar lo que está escrito, porque el tiempo está cerca. Otra: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el ángel le dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Quieres reinar con Cristo 1000 años? He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda la profecía de este libro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Si vemos estas como una sola, seremos bienaventurados si leemos, si creemos, si nos apoyamos, si nos reposamos y si tememos al Señor y su palabra
seremos bienaventurados y tendremos todo esto que Dios dice que tendremos en la ciudad celestial. Tú puedes tener tu perspectiva eterna o no tenerla y pensar solamente en los cuartos que quieres ganar ahora. Pero la palabra que hoy estamos viendo es una palabra que nos lleva a una meta que nadie nos la va a quitar. Y no podemos olvidar que cuando conocimos al Señor, que nos salvó, nuestra meta era y seguirá siendo el cielo. Por eso que yo creo que las personas cuando reciben al Señor tienen que hacerlo desde el fondo de su corazón, para que aprendan a conocer desde ese momento que Dios habla, que lo conozcan de verdad. ¿Cuántas veces y cuánta gente no ha pasado? Hiciéramos 15 cultos aquí, de la gente que aquí ha recibido el Señor. Pero ¿qué pasa? Que solamente conocen al Cristo histórico y no entran en relación con Él. Mi hermano, mi hermana, si hasta ahora tú estás todavía en la posición de conocer solo a Cristo por lo que te han dicho, te voy a decir algo, estás mal. Necesitas conocer personalmente al Señor. Necesitas que Dios te hable. Necesitas que Dios entre profundamente. Necesitas que venga una relación tan personal que todo lo que tú hagas, mires y oiga, entienda que viene de Dios. Porque la relación es tan buena con Dios que en todo lo podemos ver a Él y podemos caminar como cuando caminábamos en el primer amor. Esta gente que salieron de lo que habla Hebreo, ustedes lo pueden ver después en Éxodo, salieron muy contentos de Egipto. Y hoy celebramos la cena aquí. Ellos salieron felices de Egipto porque estaban siendo liberados. Así salimos nosotros del mundo cuando conocemos al Señor. Pero en la medida que vamos conociendo cosas y entonces creemos que todo debe ser perfecto en la iglesia, y la iglesia es imperfecta, porque estamos nosotros. Por eso es imperfecta, porque estás tú y estoy yo, que no somos perfectos. Entonces, resulta que en ese desierto muchos comenzaron, pero tú te fijaste, y Aarón y esto y lo otro, comenzaron en eso. Y el Señor le decía, hey, quieto, tranquilo, déjenme actuar a mí. A veces no queremos que Dios actúe en la iglesia, entonces somos opositores del reino. Porque quiero que se haga lo que yo quiero, hermano, hermana, vamos a dejar que Dios haga lo que Él quiere en su iglesia y no dirijamos tanto. Vamos a dejar, yo oro tanto por los pastores y mucho por los pastores de nuestro ministerio. ¿Por qué? Por esto, porque en el desierto siempre tenían tiempo para hablar. Y el que está en un desierto tiene cantidad de tiempo para hablar, porque no tienen que ocuparse. Ocúpate en la lectura de la palabra. Ocúpate en el servicio de la iglesia. Ocúpate en ver qué es lo que le pasa al hermano. Ocúpate en ver dónde está la necesidad. Y no dije, para darle, toma tu guío. No, para que junto con el dar, tú le hables de lo bueno que es Dios y lo que ha hecho en ti. Eso es lo que necesita la iglesia. Eso es lo que necesita la iglesia. Salir del desierto. Salir. Este era el pueblo de Dios que iba en el desierto. Y en vez de 11 días duraron 40 años. Por lo mismo. Uy, ¿cómo va a ser? Así muchos quedaron. Por la desobediencia no entraron en el reposo de Dios. Estaba la tierra prometida ahí, a una vista. A una vista. El pueblo fue tan tremendo que hizo que Moisés no fuera, de un pique que cogió Moisés. Claro, cogió un pique con ellos. Y el Señor le dijo, esa es la tierra, pero tú no vas a entrar por ese pique.
le hicieron coger pique a Moisés. Un hombre que Dios lo había llevado ahí, que lo había elegido. Oiga, vamos a ser un poquito condescendientes con las autoridades. Vamos a hacer. Usted está en su desierto, pues métase con Jesucristo, salga de esa depresión y vaya a hacer lo que Dios le dijo que haga. No haga un becerro de oro. Mire la tierra prometida, eso es lo que hay que hacer. Entre en el reposo de la obediencia, conocer la palabra. Ella es la que nos dice qué hacer. Vamos a entrar en este reposo, porque dice ahí que hay un reposo para el pueblo de Dios.